El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con su pleito contra la senadora Xóchitl Gálvez, quien lo denunció ante el INE por ejercer violencia política de género en su contra, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se bajaran las mañaneras de los días 10, 11, 14 y 17 de julio por contener expresiones con elementos de género. El presidente no se quedó callado y cuestionó si los dichos en su contra no son violencia política en razón de género. Pero para empezar, ¿qué es la violencia política en razón de género? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la intolerancia, basada en elementos de género, cuyo objetivo o resultado sea limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Cuando esta violencia política se lleva a cabo con elementos de género, eso afecta desproporcionadamente a las mujeres. El INE establece que para identificar si la violencia política tiene componentes de género, debe ser dirigida a una mujer por el hecho de ser mujer. O sea, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en estereotipos. Y cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, es decir, cuando las consecuencias se agravan por ser mujeres o cuando les afecta de forma desproporcionada. ¿López Obrador es víctima de violencia política en razón de género? El caso particular que nos compete del presidente López Obrador, no hay elementos de género en lo que él señala. Puede ser violencia política, por supuesto que esas son otras herramientas, pero no hay elementos de género. Sin embargo, tenemos que recordar que el presidente sí cometió violencia política en razón de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez. Todo se intensificó desde que la senadora hizo públicas sus aspiraciones por contender por la presidencia del país. En reiteradas ocasiones, López Obrador ha dicho que Gálvez la han impuesto un grupo de hombres y publicó información bancaria y fiscal de una empresa de Gálvez. En el caso de la violencia política que ejerció López Obrador contra Xóchitl Gálvez, la sentencia establece que sí hubo elementos de género en ciertas mañaneras. El INE menciona que para detectar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, debe contener los siguientes elementos. Primero, que las agresiones se dirijan a una mujer por ser mujer, que tenga un impacto diferenciado y desventajoso para las mujeres y que les afecte desproporcionadamente. En segundo lugar, que se dé en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o cuando estén ocupando un cargo público. Además, puede ser de forma simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y psicológica. Y ahí, de acuerdo con el Tribunal Electoral, hay elementos de género porque estás invisibilizando una trayectoria de una mujer política que además tiene un cargo público, que es senadora, y que además está en un proceso con más aspirantes, donde quien vaya a ser seleccionado para dirigir el Frente Amplio va a ser resultado de este proceso, no va a ser resultado de que algunos hombres la nombraron. Entonces, decir y enfatizar que ya la nombraron, pues es invisibilizar la trayectoria de la senadora que va a participar en un proceso y además es reproducir un estereotipo de género.